corticoide inhalado con salbutamol, cada vez que lo necesite. Pero si es un niño que ya tiene síntomas frecuentes, es un persistente, se comienza con dosis bajas de corticoide inhalado en forma diaria. Y cada vez que se ponga mal, siempre y cuando no llegue a la emergencia o la hospitalización, se puede manejar con dosis bajas de corticoide inhalado más salbutamol. Estamos hablando de pacientes que no se están hospitalizando, que no están llegando a emergencia. Son pacientes ambulatorios, manejo a largo plazo. Si aún así es un paciente con un grado, una severidad mayor de asma, síntomas más frecuentes, ya el tratamiento se comienza a escalar y se usa dosis bajas de corticoide inhalado combinado con un beta de acción prolongado que puede ser el formoterol. Acá ya en esta escala el GINA da como alternativa en este paciente más severo poder utilizar la estrategia MART, ¿no? La que les acabo de mencionar para los adolescentes. Pero no de primera línea, no de primera línea, ¿sí? Pacientes más severos. Es una alternativa. Si aún así tenemos un paciente más severo, ya se usa dosis medianas de corticoide inhalado o la combinación. Esta es la estrategia MART. Pero ojo que estos son pacientes severos, moderados a severos. No es la primera escala, ¿correcto? Y igual el último paso ya son pacientes severos que ya hay que darles terapia biológica y otras cosas más complejas que a menos que sean neumólogos no lo van a ver ustedes, ¿no? Y finalmente, el niño menor de 5 años. El niño menor de 5 años, ahí sí no hay mucha variación. Siempre puede ser menor de 5 años, antes de dar una sugerencia en una guía, eh, es más riguroso el proceso, se requiere más datos, más evidencia antes de dar una orientación, ¿no? Un cambio en la guía. Entonces, pacientes que tienen cuadros de broncoespasmo por virus, bronquiolitis, no da ninguna recomendación, solamente el beta-2 de acción corta, o sea, el salbutamol a demanda. Si es un paciente menor de 5 años con síntomas frecuentes, ellos sugieren corticoides inhalados a dosis baja. Pero cada vez que se pongan mal, solamente salbutamol. Si es un niño menor de 5 años persistente moderado, se duplica la dosis de corticoide inhalado. También cada vez que se ponga mal, su salbutamol, cuando me refiero a se ponga mal en este escenario, no es un niño que llega a emergencia, vuelvo a repetirlo, sino es un niño que está siendo manejado en casa. Y ya si es un niño que no se controla con dosis moderadas de corticoide inhalado, ya tiene que ser referido, ¿no? Tiene que ser referido. ¿Eh? Y finalmente, vamos a hablar sobre el manejo del paciente asmático que ustedes van a ver en su internado, en su serum, que es el paciente que va a llegar a emergencia, ¿no? Entonces, cuando llega el paciente a emergencia, lo primero que se tiene que hacer, y esto ya lo hemos revisado por lo menos en la sede, en un taller, ya hay un taller de manejo de crisis de asma, pero vamos a repetirlo acá. Lo primero que tenemos que hacer con el paciente asmático es en forma objetiva ver si estamos frente a una crisis asmática moderada, leve, moderada o severa, ¿correcto? Y para ello utilizamos el Pulmonary Score, que lo ven ustedes en pantalla, bastante conocido, ¿no? De acuerdo a la edad, se da una puntuación, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, presencia o no de sibilancias y uso de musculóbulos accesorios, ¿no? Ese es el puntaje que ustedes deben tener a mano cada vez que estén de guardia. Entonces, esto también se hace de la mano con la saturimetría, ¿no? La saturación. Entonces, de acuerdo al puntaje, vamos a tener una crisis asmática leve, moderada o severa. Y si hay como dice acá, si hay una discordancia entre la puntuación clínica y la saturación, se utiliza el criterio de mayor severidad. O sea, puedo tener, por ejemplo, un asmático que me llega a un puntaje de 2 o 3, pero ese paciente me satura menos 91, ya lo catalogo de frente como grave, ¿correcto?
Además, hay criterios de severidad en los cuales no es necesario hacer el puntaje. O sea, por ejemplo, si el paciente llega con un tórax silente, un paciente que llega con fuga de aire, con neumomediastino, neumotórax, enfisema subcutáneo, que es lo primero que se van a dar cuenta, ¿no? El neumotórax, neumomediastino lo van ustedes a ver en la radiografía de tórax. Pero clínicamente un paciente que vea con crisis asmática y al examen físico encuentran ustedes crepitaciones a nivel cervical o torácico superior, ese es un enfisema subcutáneo, o sea que definitivamente el paciente tiene, de todas maneras, o neumomediastino o neumotórax o ambos. Es un paciente, pues es una crisis asmática severa, un paciente que tiene que entrar a la UCI. Y qué hablar aquí el niño que viene con por compromiso de sensores, ¿no? O hipoxemia marcada o paciente agotado, ¿no? Eso lo conversamos en el taller, ¿no? Un paciente asmático que, por ejemplo, un escolar que viene con una frecuencia respiratoria de 15 o no llega a 20 y está sibilando. Es un paciente asmático severo, una crisis asmática severa, y está con una frecuencia respiratoria baja porque se ha agotado. Ese paciente se está agotando. Tengan cuidado. Entonces, ¿cómo manejamos la crisis asmática? Si estamos con un puntaje leve, ¿no? Se comienza a inhalar con métodos de acción corta, el salbutamol básicamente, y se da un corticoide sistémico. Eventualmente ese paciente se va de alta. Si estamos frente a una crisis asmática moderada, comenzamos la terapia de rescate. Y en la terapia de rescate no es necesario usar nebulizaciones. Lo más recomendable actualmente, y que nos ha mostrado, nos ha enseñado también la pandemia, es el uso del beta 2 del dispositivo, del inhalador, con aerocámara, con aerocámara. Entonces se recomienda de 4 a 10 puff cada 10 minutos más el corticoide sistémico. Se reevalúa. Si el puntaje no hay una mejoría, se puede repetir esta terapia de rescate que se añade bromuro y ipatropio, ¿correcto? Se añade bromuro y ipatropio. Y esto lo podemos hacer hasta 3 ciclos. Si no hay mejoría, el paciente se queda hospitalizado. Y en el caso de la crisis asmática severa, ese es un paciente obviamente que tiene que pasar la UCI, pero ustedes ya lo comienzan a manejar en la emergencia utilizando el salbutamol, ¿no? En este paciente, por ejemplo, un asmático severo de frente le van a dar 10 puff, ¿no? 10 puff cada 10 minutos, le ponen oxígeno, le ponen el corticoide sistémico, le ponen el bromuro hipatropio. Si tienen a la mano, ya comienzan el sulfato de magnesio. La aminofilina está reservada solo para UCI. A ver, esto lo pasamos por acá. Entonces, para la crisis asmática, lo que utilizamos es salbutamol, básicamente, fenoterol ya no lo vemos. La única ventaja de usar nebulización es que ustedes nebulizan con oxígeno. ¿Sí? Esa es la única ventaja. Entonces, en la medida de lo posible, lo mejor es utilizar el salbutamol con aerocámara. Todo paciente asmático tiene que recibir corticoide sistémico en la emergencia. Recuerden ustedes que el corticoide va a comenzar a actuar recién a las 4 horas. O sea, la idea del corticoide sistémico es que el paciente controle la inflamación, no vaya a reingresar o no vaya a comenzar a tener un deterioro debido a la inflamación. Y pueden utilizar cualquier corticoide sistémico, prednisona, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, lo que tengan a la mano. Pero ojo, no hay una ventaja de usar una vía intramuscular o una vía endovenosa frente a la vía oral. Va a ser exactamente lo mismo. Nuevamente, el paciente asmático, como el paciente con la neumotraqueitis, el niño asmático, ya está ansioso de por sí porque tiene la sensación de falta de aire, de dificultad respiratoria. Si encima le vamos a poner una inyección o ponerle el corticoide, la crisis asmática va a empeorar de todas maneras. En la medida de lo posible, usen la vía oral. Tendrían que usar una vía sistémica, enteral, intramuscular o no venosa si el paciente está vomitando o está con el trastorno del sensorio, se puede aspirar, ¿no? Si no, de preferencia, utilizar la vía oral. El bromuro hipatropio, como les digo, está indicado en crisis asmáticas moderadas a graves. En la emergencia se ha visto que disminuye el riesgo de hospitalización, ¿no?
habitualmente utilizamos de 4 a 8 puff de bromuro de ipatropio, ¿no? Bromuro de ipatropio para nebulizar no tenemos en Perú, solamente tenemos el bromuro de ipatropio en inhalador. ¿No? Y el sulfato de magnesio se utiliza en crisis severas, ¿no? En emergencia, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes lo van a ver a utilizar, o a lo mejor si tienen interés o se dedican a la parte de cuidados intensivos, o son emergencistas, van a usar el sulfato de magnesio en pacientes asmáticos. La aminofilina antes se utilizaba, pero está reservada solamente para aquellos pacientes en UCI, porque la aminofilina tiene un rango terapéutico muy estrecho y si no se pasa puede producir problemas cardiovasculares severos, incluso convulsiones de difícil tratamiento, ¿no? Entonces, en resumen, asma actualmente es un síndrome que tiene múltiples factores etiológicos, múltiples gatillos, múltiples mecanismos fisiopatológicos, hay una combinación de todo lo anterior. En pediatría y sobre todo a menor edad debe ser un diagnóstico de exclusión. Ojo, en más pequeños hay que pensar que no es asma, es un diagnóstico de exclusión. Siempre que se pueda hay que hacer una prueba objetiva de reversibilidad, o sea, hacer una espirometría. Importantísimo, no se olviden, control de exposición de factores externos. De nada nos sirve llenar al niño de inhaladores si es que va a ir a la casa y en la casa tiene un papá fumador, o la casa está frente a un taller, o frente a una autopista de alto flujo, o en el cuarto del niño está lleno de peluches, alfombras, tiene ahí al metido al perro, al gato. De nada nos va a servir la terapéutica si es que no controlamos los factores externos. Siempre importante evaluar la adherencia al tratamiento y la técnica inhalatoria. Y no se olvide de identificar comorbilidades. Si tenemos pacientes niños asmáticos que tienen una rinitis no controlada, el asma tampoco se va a controlar. Muy bien, muchachos. Preguntas, dudas de este tema tan importante que van a ver con mucha frecuencia. ¿Nada? ¿Comentarios, dudas? Doctor, Sí, ¿qué tal? Una pregunta. Cuando usted mencionaba justamente los criterios clínicos, ¿no? Por ejemplo, eh, en este caso, ¿a partir de qué edad podría hacerlo? Porque justamente mencionaba que el diagnóstico en sí es con la espirometría, pero eso me parece que se hace a partir de los 6 años, cuando los niños pueden hacer lo que es una espirometría. Entonces, ¿a claro. partir de qué edad podría yo usar los criterios clínicos? Acá está. Este es el índice predictor de asma. Este es un criterio, esta es una herramienta clínica de diagnóstico. O sea, en niños pequeños, en los cuales no se puede hacer la espirometría, si cumple estos criterios, tú puedes ya plantear un diagnóstico de asma y tratarlo como tal, ¿no? Incluso si tienes un índice predictor de asma positivo en un niño, que les digo, de 3 meses, puedes comenzar ya a usar corticoide inhalado, por ejemplo. Y nadie te puede decir nada. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando hayan descartado otras patologías. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes para pensar en otro diagnóstico diferencial, tienes un niño que hace sibilancias recurrentes, a lo mejor está hospitalizado, cumple estos criterios que tienes en pantalla, sin dudar puedes comenzar la idea de un corticoide inhalado a dosis baja. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Sí, doctor, está claro. Sí, Doc- doctor. Doctor, una consulta. Entonces, el fenoterol ya no se utiliza ahora.
Ya no hay fenoterol, ya hace años que yo no lo veo. ¿Por qué? Porque tenía más efectos secundarios, producía más taquicardia. El fenoterol me estás diciendo, ¿no? Sí. Sí, sí, el fenoterol ya no se está utilizando ya. Somos salbutamol nada más. En Estados Unidos es albuterol. Es lo mismo. Salbutamol y albuterol es lo mismo. Exactamente lo mismo. Antes había fenoterol, pero ya no se ve ya. Yo le recomiendo revisar la guía Gina y otra muy buena guía que hemos revisado también ahí en la sede es la guía española, que es también muy didáctica, muy objetiva, muy puntual, ¿no? Esas son, diría yo que son las guías más importantes, las más didácticas, ¿no? En cuanto a manejo de asma. La guía española y el Gina. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Muy bien, pues chicos, entonces será hasta una siguiente oportunidad. Eh, nos han apoyado con la grabación de la clase porque no he podido entrar como debería acá al Zoom, pero sé que ya lo han grabado. Así que por favor los que han grabado para que lo compartan y nada, sigan sacando provecho del curso de pediatría. Como les digo, a los que van en la sede es bastante importante, así a ustedes no les guste la parte clínica, no les gusten los niños, de todas maneras en el serum van a tener que tratar a un niño con la responsabilidad de que es una vida que tiene todo un camino por delante, ¿no? Entonces no hay nada más terrible que le pueda pasar a un médico de que por su falta de conocimiento o de práctica eh, marque la vida de un niño de por vida, ¿no? Es algo es algo que no creo que nadie lo pueda superar, ¿no? Sobre todo un médico joven. Entonces, denle importancia al curso, por favor, porque sí, el niño tiene toda una vida por delante. Listo, chicos, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.